¿Crees que realmente heredamos enfermedades? ¿O será tal vez que heredamos formas de vivir, percibir y reaccionar que terminan generando los mismos síntomas? ¿Y si lo que llamas herencia genética no fuera una condena, sino una estrategia de supervivencia? ¿Y si tu ansiedad no fuera tuya? ¿O tu miedo tal vez no comenzó contigo? ¿Y si tu cuerpo no está fallando, sino obedeciendo un código antiguo? Hoy vamos a romper una creencia profundamente instalada. No heredaste una enfermedad, heredaste la adaptación del sistema familiar al que perteneces. Quiero que imagines esta escena. 2 hermanas gemelas, mismo vientre, mismo ADN, misma historia familiar. Crecen en la misma casa. Escuchan los mismos gritos. Sienten la misma tensión en la mesa. Ven a mamá callar lo que duele. A los 35 años, una desarrolla una enfermedad autoinmune. La otra no. La familia dice, es genético. Eso viene de la abuela. Ya estaba escrito. Pero, si estaba escrito, ¿por qué la enfermedad se desarrolló solo en una de las gemelas? A los 5 años, hubo una noche que nadie recuerda, pero su cuerpo sí. Abrazadas en un rincón, escucharon a papá y a mamá discutir. Un portazo, gritos, un vaso roto, un silencio pesado. Una niña, desde su rincón y abrazando a su hermana, de manera inconsciente, decidió sin saberlo: si no siento, sobrevivo. La otra decidió, también de manera inconsciente: si controlo todo, nada se rompe. 2 percepciones distintas, 2 formas de adaptarse a la vida. En consecuencia, 2 biologías distintas. El ADN era el mismo, la adaptación a la vida no. En consecuencia, la biología de cada una de ellas se torna distinta. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme el día de hoy a este episodio número 3 de El Código del Lenguaje del Cuerpo. El día de hoy quiero que me acompañes a descifrar si lo que llamas herencia es realmente destino o es adaptación esperando ser actualizada. En este episodio vamos a abordar el segundo pilar de la bioneuroemoción, la epigenética conductual, adaptarse al entorno. La idea central es fundamentar la bioneuroemoción desde la epigenética y a través de ello romper una creencia profundamente instalada. Genética igual a destino. Actualmente, todos sabemos que heredamos genes, que los genes determinan nuestra herencia biológica. Por lo tanto, los genes determinan nuestro destino.
Es decir, que si algo está en la familia, inevitablemente se repetirá en nosotros. Esta creencia suele expresarse en frases muy comunes como: en mi familia todos somos hipertensos, seguramente yo también lo seré. El sobrepeso es hereditario, no hay mucho que hacer. Así somos en la familia, lo traemos en los genes. O bien, tiene el carácter de su padre, está en los genes. Y así, seguramente tú también has ido escuchando muchas frases que aluden a la herencia genética y la manifestación a lo largo de nuestra historia de vida. El núcleo de esta creencia ha sido la narrativa social dominante durante décadas. Genética igual a destino. Bajo esta idea, hemos asumido que los genes funcionan como un programa fijo e inmodificable que determina enfermedades, temperamento, comportamientos, capacidades e incluso la longevidad del ser humano. Si tú también lo crees así, quiero leerte. Escribe en el chat cuáles han sido tus creencias y qué cosas has escuchado con respecto a la información genética que heredamos. Porque el día de hoy vamos a romper con esas creencias. El día de hoy quiero que me acompañes para que entendamos que no solamente heredamos una enfermedad, no solamente heredamos información genética. Porque si lo has creído así, de cierta manera tienes razón, pero solo en una pequeña parte. Y te vas a dar cuenta que heredamos otras muchas cosas. ¿Te has puesto a pensar qué más heredas de tus padres, de tus abuelos y de todos tus ancestros familiares? Heredas también ideas, creencias, heredas lealtades familiares. Heredaste la adaptación de tu sistema familiar. Recuerda que en esta comunidad aprenderemos no a ver el síntoma como un enemigo. Vamos a aprender a verlo como un mensaje. No buscamos culpables, buscamos conciencia. Porque cuando entiendes el código, dejas de pelearte con tu cuerpo. Y cuando dejas de pelear con tu cuerpo, empiezas a transformar tu historia. Para aclarar esta idea, vayamos un poco atrás en la historia de la humanidad. Hace ya más de 2000 años, Aristóteles, por ejemplo, empezaba a intuir la importancia del entorno o del medio ambiente en el que se desarrolla el ser humano. Más adelante, Lamarck propuso que los caracteres adquiridos por adaptación podían heredarse. Sin embargo, esta idea fue totalmente despreciada en su tiempo. Más adelante vinieron Watson y Crick. Ellos describieron la estructura del ADN. A partir de su investigación, se instaló la idea de que el ADN guarda información genética que se transmite de generación en generación. Y esto llevó a una conclusión colectiva. Todo está en tus genes. Si está en tus genes, no puedes hacer nada.
el ADN manda. Y con ello entendimos que heredamos de nuestros ancestros enfermedades, un cuerpo débil o un cuerpo sano, que enfermamos porque tal vez heredamos genes malos, que los genes determinan la herencia biológica y llegamos a la conclusión de que la biología es destino. Pero aquí algo no cuadraba. Si dos gemelos idénticos comparten el mismo ADN, ¿por qué uno desarrolla una enfermedad y el otro no? ¿Por qué en una familia hay hijos que heredan la enfermedad de mamá y otros que heredan la enfermedad de papá? ¿Por qué hay hijos que heredan la enfermedad de ambos padres, mientras que otros no desarrollan ninguna enfermedad? Y aún más intenso, ¿por qué hay personas que desarrollan una enfermedad hereditaria sin antecedentes en el árbol genealógico? Y aquí es donde aparece la gran revolución. La genética no tiene respuestas para estas preguntas. En 1970, Temin mostró que el flujo de información puede ser bidireccional, lo cual abrió la puerta a la influencia del entorno sobre la genética. Las investigaciones científicas que se abrieron a partir de entonces dio paso a lo que hoy conocemos como la epigenética, que fue definida formalmente en el siglo XX por Waddington como la rama de la biología que estudia la forma en que el ambiente en el que nos desempeñamos, el ambiente en el que nos desarrollamos y las experiencias pueden activar o desactivar los genes sin cambiar la estructura del ADN. La epigenética es la ciencia que estudia la forma en que el entorno en el que vivimos modifica la expresión de nuestros genes. La epigenética estudia los cambios en la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN y la forma en que estos cambios también pueden heredarse. Y aquí aparece una idea fascinante. Lo cierto es que con la aparición de la epigenética se ha demostrado que los genes no son un destino cerrado, sino una posibilidad que puede activarse o silenciarse. Que existen muchos factores como nuestras experiencias de vida, el estrés, los vínculos emocionales que creamos cuando éramos pequeños, la alimentación, el entorno y la percepción de los acontecimientos que pueden activar o desactivar la expresión genética. En otras palabras, podríamos decirlo así. Imagínate que los genes son la carga de un arma, pero también imagina que un arma puede estar cargada durante años, durante toda una vida y no ser utilizada. Aunque el arma está cargada, puede quedarse inactiva durante toda una vida. Ahora,
el entorno en el que vives y la forma en que percibes es el dedo que aprieta el gatillo de esa arma. Los genes también se podría decir que son como una instalación eléctrica de una casa, pero el entorno en el que habitas es el dedo que oprime el interruptor para encender un foco. O aún más claro, es cierto que heredamos un guión biológico, pero no estamos obligados a interpretar siempre el mismo papel. Ahora te pregunto, ¿a ti te gustaría romper con los patrones hereditarios de tu familia? Porque con esto la epigenética nos está mostrando algo muy fascinante, pero también puede resultar incómodo. A partir de los estudios de la epigenética, ahora entendemos que no somos víctimas de las circunstancias. Somos los dueños de nuestra vida. No solo heredamos la información sobre una determinada enfermedad, en realidad también heredamos la estrategia de supervivencia del clan familiar, porque muchas veces lo que se transmite no es solo biología, también son los patrones emocionales, las lealtades familiares, las formas de gestionar el estrés, historias no resueltas del sistema familiar. Y cuando esa estrategia ya no es necesaria o ya no es suficiente, el cuerpo empieza a hablar con un síntoma. Ahora empezamos a entender que los genes no lo determinan todo. Tenemos información genética, pero no es determinante. El entorno en el que vivimos regula esa información genética. Ahora, con la aparición de la epigenética, podemos ir entendiendo que no heredamos únicamente esa información genética. Ahora ya empezamos a comprender que también vamos heredando la forma en que respondemos a la vida, los patrones emocionales que vemos en nuestra familia, las creencias implícitas, maneras de percibir el peligro o la seguridad. La epigenética sugiere que el entorno, las experiencias y la percepción pueden activar o silenciar las expresiones biológicas. Traducido simbólicamente, podemos decir que la historia familiar no vive solo en los recuerdos, vive también en nuestras reacciones automáticas. A veces sentimos miedos que no entendemos, responsabilidades que no elegimos, lealtades invisibles hacia nuestra familia que no las hacemos conscientes. No nos damos cuenta que el cuerpo puede estar sosteniendo historias que comenzaron mucho antes de nosotros, que heredamos información emocional y adaptativa derivada de las experiencias de nuestros ancestros. El entorno, por ejemplo, especialmente el emocional, activa o silencia genes. La percepción y el ambiente influyen en la expresión genética.
Ahora, quiero preguntarte algo y quiero que te quedes con esta pregunta de manera, no que respondas, pero sí que te quedes con esta pregunta, que permitas que el inconsciente te dé la respuesta por medio de un símbolo, de un chispazo o de un sueño. ¿Tu síntoma será realmente tuyo o será la solución biológica a un conflicto que comenzó antes de que tú nacieras? ¿Tu ansiedad es un trastorno o tal vez la memoria de un miedo que nadie en tu familia pudo expresar? Tu sobrepeso, tu inflamación, tu dolor, cualquier síntoma que estés manifestando en el presente, ¿será fallas de tu cuerpo o tal vez lealtades invisibles que aún estás sosteniendo de manera inconsciente? Conocer esto resulta muy impactante, incómodo, pero también muy liberador. Como Bruce Lipton lo explica, con esto podemos entender que no somos víctimas de nuestros genes, que más bien somos creadores de nuestra biología y que las percepciones regulan la actividad genética, porque tu biología responde a lo que tu mente interpreta como amenaza. Porque ahora nos queda más claro que no reaccionas a los hechos, reaccionas a la percepción que haces de los hechos que vives. Y aquí es donde el código del lenguaje del cuerpo se vuelve incómodo. No somos víctimas de los genes, no somos víctimas de la herencia genética. Más bien, de cierta manera, somos dueños de nuestra biología. Los genes funcionan como interruptores. Nosotros tenemos el poder de activarlos o dejarlos inactivos. Tal vez en este punto estés pensando, de acuerdo, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago para no activar en mi cuerpo los síntomas que estoy empezando a manifestar o que estoy manifestando desde hace tiempo? La respuesta desde la perspectiva de la epigenética que se nos da el día de hoy es cambiando tus percepciones. Las percepciones influyen en la actividad genética. Una percepción activa las emociones y recuerda que las emociones activan a su vez cambios fisiológicos. Las experiencias pueden almacenarse en el genoma y transmitirse. Por ello, estudios en gemelos idénticos muestran que aún con el mismo ADN, diferentes experiencias activan diferentes genes, es decir, los genes no son órdenes, solamente son posibilidades. Pero el entorno y nuestra percepción es lo que influye en la activación genética. Y recuerda que el entorno no es solo lo que comes, el entorno es lo que sientes, es lo que temes, es lo que interpretas, tus percepciones. Y el entorno incluye tu nutrición, el estrés, las emociones, el ambiente
emocional prenatal, experiencias vividas en la primera infancia, toda la información que heredamos de nuestros padres y abuelos. Vamos a verlo un poco más de cerca para que entendamos cómo vamos integrando nuestro expediente de información inconsciente y que más adelante nos hace reaccionar de maneras específicas o tomar las decisiones que tomamos en la vida. Por ejemplo, durante los primeros años de vida, especialmente en los 6 primeros, el cerebro funciona en un estado altamente receptivo. En esa edad, nuestro cerebro no analiza, no cuestiona, solo absorbe. Absorbe información sobre el miedo de mamá, la tensión de papá, absorbe el duelo no hablado, absorbe silencios. Tu sistema nervioso muy pronto aprende, aquí así se sobrevive, y tu cuerpo lo memoriza. Los primeros años de vida son clave, ya que el niño se encuentra en un estado altamente receptivo, donde se estructuran patrones neurológicos y conductuales. Pero también tenemos la transmisión transgeneracional. Investigaciones como las de Mene y Ziff muestran que el entorno emocional temprano también modifica la expresión genética, y estudios como los de Díaz y Ressler evidencian que hay experiencias traumáticas que dejan huella, pero que atraviesan generaciones. Se hizo un estudio con 3 generaciones de ratones. A la primera generación, a través de condicionamiento, se le indujo miedo al olor de narciso. Esta primera generación procreó familia, y los investigadores observaron que la segunda generación de ratones manifestaba miedo al olor de narciso a pesar de que nunca hubo condicionamiento ni nada que indujera el miedo a ese olor. Pero esto no quedó aquí. A la tercera generación de ratones, digamos que los nietos de los ratones con los que se inició el experimento, también mostraron miedo al olor de la flor, una flor con la que nunca habían tenido contacto previo. Con este experimento mostraron evidencia de la transmisión intergeneracional del miedo. Desde la traducción y aplicación de todo esto a nuestra vida, vamos comprendiendo que las experiencias traumáticas de los antepasados pueden dejar huellas epigenéticas en nosotros. Estas marcas pueden influir en generaciones posteriores si no se solucionan. Así que no solo heredamos debilidades, ahora sabemos que heredamos fortalezas. Desde esta perspectiva, heredamos duelos no resueltos, secretos familiares, traumas, proyectos inconclusos, que pueden manifestarse en generaciones posteriores como síntomas, conflictos o patrones repetitivos. El miedo no expresado de tu abuela, por ejemplo, puede convertirse en tu ansiedad. El duelo no hecho por tu abuelo puede convertirse en tu síntoma. Y no porque haya magia, sino porque hubo adaptación biológica. El clan necesitaba sobrevivir y el cuerpo heredó el manual, ese manual de supervivencia.
Vamos ahora con otra herencia cultural. También heredamos lealtades invisibles. Y aquí aparece algo aún más profundo. Biológicamente, pertenecer a un clan era cuestión de vida o muerte. Adaptarse al sistema familiar o al sistema del clan garantizaba la supervivencia. Pero cuando la adaptación se vuelve rígida, aparece el síntoma. Una generación que vive violencia, la siguiente hereda miedo. La siguiente puede desarrollar hipervigilancia. Y posiblemente llega a ti como ansiedad crónica, a aquello que inició como supervivencia. El cuerpo no se equivoca, el cuerpo continúa. Las lealtades invisibles son fidelidades inconscientes al clan familiar. Esto te va dando cuenta de toda la información que heredas además de los genes. Además, es una forma de vislumbrar el porqué de nuestros rasgos de personalidad. Ahora pasemos a un elemento más de información heredada, porque también están las polaridades. Una polaridad es entendida como dos puntos extremos de una misma situación. A lo largo de nuestra vida nos enseñaron que hay bueno y también hay malo, que hay blanco porque también hay negro. Así como puede haber una víctima, pero existe su contraparte que es el verdugo. Hay personas fuertes y hay personas débiles. Hay personas generosas y hay egoístas. Pero lo que no nos enseñaron es que estos elementos que hemos señalado simplemente son los extremos de una misma situación que se complementa. Es decir, para que haya noche debe haber día. Para que haya un verdugo debe existir una víctima. El desequilibrio surge cuando alguien se fija rígidamente en una polaridad. El problema no es la polaridad, es la rigidez. Cuando un miembro del sistema familiar se polariza excesivamente, debe haber otro que tiende a ocupar el polo complementario para mantener el equilibrio de ese sistema familiar. Tenemos, por ejemplo, la polaridad generosidad-egoísmo. Imagina que piensas que ser generoso es bueno, ser egoísta es malo. Por lo tanto, decides ir por la vida siendo generoso. Y en esta dinámica te das por completo a los demás. Siempre estás pendiente de las necesidades de aquellos que te rodean. No obstante, este ser generoso no te permite verte a ti mismo. No te da la oportunidad de entender que tú también tienes necesidades. Porque pensar en ello equivale a pensar que eres egoísta. Corbera nos invita en este punto es a entender que ser un poco egoísta te permitiría ver por ti, estar bien tú para poder ser generoso con los demás. Recuerda que ambos planos se complementan y que el conflicto se da cuando adoptamos un extremo de cualquier polaridad. Lo ideal es empezar a replantear nuestra percepción y aprender a ver
las polaridades como dos extremos que se complementan y dejar de ubicarnos o dejar de adoptar el rol de uno de los extremos, porque estas dinámicas pueden transmitirse de manera inconsciente a tu descendencia. Veamos el caso de una mujer maltratada por su marido. Esta pareja no hace consciente que ambos viven las dos polaridades de la desvalorización. Es como si estuvieran ubicados en los extremos de una balanza para mantenerla en equilibrio. Y cuando uno de los dos se empiece a valorar, es similar a que esa persona empezará a avanzar por el brazo de la balanza hacia el centro, hacia el fulcro o el punto de apoyo central, el lugar de la valorización. Entonces, a medida que se desplaza por el brazo de la balanza hacia el centro, la otra persona, para no romper el equilibrio del sistema familiar, también necesita avanzar hacia el centro. O si lo quieres con más claridad, con algo más conocido, aquí aplica eso de que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Ahora, cada vez que en una familia se vive una situación de polarización, los hijos también van a adoptar uno de los dos roles, el rol complementario a la desvalorización o bien la repetición, dependiendo de dónde ponga su punto de observación. Pero no hay escapatoria. Tus descendientes adoptan el rol complementario o lo repiten, hasta que se comprenda que se está viviendo en uno de los extremos de una polaridad. Al hacerte consciente de la polaridad que estás viviendo y entender su complementariedad, puedes empezar a transformar tu forma de percibir la vida. Indirectamente, estarás sanando lealtades familiares de tus ancestros y reescribiendo el manual de supervivencia que les vas a heredar a tu descendencia. Desde esta perspectiva, tu síntoma puede ser la expresión biológica de una polaridad que no elegiste conscientemente, que hoy puedes empezar a elegir. Hoy puedes empezar a hacerlo consciente. Con toda esta información, ya podemos empezar a comprender que el verdadero cambio no es genético. El verdadero cambio es perceptivo. Y aquí es donde está la parte poderosa. No puedes cambiar lo que vivieron tus ancestros. Tampoco puedes cambiar tu infancia. Pero sí puedes cambiar la percepción. Puedes también cambiar la emoción asociada a las experiencias pasadas. Y cuando tu percepción cambia, cuando cambias la emoción asociada al recuerdo, cambia también la respuesta biológica, porque el cuerpo responde a la interpretación actual, no al evento pasado. Y si en el momento presente dejas de percibir amenaza, el cuerpo deja de defenderse. Y cuando deja de defenderse, entonces el estrés baja y empieza a sanar. Desde esta óptica, el síntoma sería la manifestación de una carga emocional no gestionada, propia o heredada. Y cuando tú empiezas a tomar conciencia, permites liberarte de culpa y resentimiento.
romper con patrones repetitivos, adaptarte a la vida de manera más flexible, transformar el estrés y todas tus experiencias en aprendizaje. Todo esto te va a permitir reescribir tu historia. A manera de resumen, hoy hemos planteado que somos expresión de nuestro genoma, pero sobre todo somos expresión de nuestro epigenoma. Somos expresión de todo lo que heredamos del entorno, de nuestros ancestros y la forma en que percibimos nuestras experiencias de vida. Con ello, vamos entendiendo que el ambiente, especialmente el emocional, tiene un papel determinante en la expresión de nuestra información genética. La adaptación es la clave de nuestra biología, pero la conciencia y el cambio de percepción pueden modificar esa expresión epigenética. Recuerda que la epigenética conductual sostiene que la biología no es destino. Es un sistema dinámico, profundamente influido por el entorno, la emoción y la interpretación de la experiencia. En conclusión, no heredaste la enfermedad, heredaste la adaptación. No heredaste un síntoma, heredaste la forma en que tu sistema aprendió a sobrevivir. Te estarás preguntando, ¿qué relación hay entre la epigenética y mi vida personal? Ahora te puedo decir que si heredaste la forma en que tu sistema familiar aprendió a sobrevivir y fue aprendido por ti, también tienes la ventaja de que hoy puedes reaprender. Tu ADN no es sentencia, es un archivo dinámico. ¿Y qué tiene que ver con tu vida personal? Que hoy reconoces que no eres víctima de tu genética. Eres el creador de tu biología. Eres el punto de evolución de tu linaje familiar. Y cuando tú cambias la percepción de vida, la percepción de tus experiencias, no solo cambias tu vida, cambias el código del lenguaje del cuerpo. Recuerda, los genes representan posibilidades, pero el entorno y la experiencia influyen en cuáles de esas posibilidades se vuelven realidad. Por eso, hoy la ciencia habla de 3 niveles que interactúan: genética, epigenética y ambiente y experiencia. La genética es el código biológico que heredamos. La epigenética entiende la forma en que ese código se regula a través del entorno en el que vivimos y a través de la percepción que tenemos del mundo, de nuestras experiencias y de la vida. El ambiente y la experiencia es lo que activa o silencia los genes. Una frase que resume todo, y muchos científicos lo explican así: los genes cargan el arma, pero el entorno aprieta el gatillo. Desde esta perspectiva, un síntoma también es la manifestación de esa carga emocional que no has gestionado. Por lo tanto, Corbera nos invita
a cuestionar nuestras creencias, nuestros valores y nuestras verdades, empezando por invitarnos a que nos liberemos de esas culpas y resentimientos que hemos venido cargando a lo largo de nuestra vida. También nos invita a que rompas con esos patrones que se van repitiendo de manera constante en tu vida, pero que para ello necesitas primero hacerlos conscientes. Por otro lado, también pide que seamos más flexibles ante las experiencias de la vida y que busquemos transformar todas nuestras experiencias en aprendizajes, que en lugar de decir ¿por qué a mí? O en lugar de pensar siempre me pasa lo mismo, empecemos a preguntarnos ¿qué me está mostrando esta experiencia? ¿Qué debo aprender con esto? O bien, ¿qué es lo que no estoy escuchando? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo? Y entonces empezarás a transformar todas tus experiencias en aprendizaje, porque todo esto significa que por fin estás aceptando que eres dueño de tu vida y en consecuencia empezarás a reescribir tu historia. Ahora, sabiendo todo esto, te pregunto, si ahora vas comprendiendo que tus genes no son destino, sino un programa que responde a la forma en que vives, sientes y percibes, entonces, ¿qué historia estás viviendo hoy que podría estar escribiéndose también en tu biología y expresándose por medio de síntomas? Si tus genes están escuchando constantemente a tu forma de vivir la vida, ¿qué versión de ti mismo crees que estás programando hoy en tu propio cuerpo? Y una tercera, si el ADN trae posibilidades, pero la vida decide cuáles se activan, ¿estás viviendo de una forma que favorece tu salud o que está despertando la enfermedad? Escribe tu respuesta en el chat y únete a las personas que van a emprender el camino hacia el entendimiento del código del lenguaje del cuerpo.